Mi papá, Pastor Luis Prieto, bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo no puedo dejar pasar por alto el hecho de que tenemos personas hoy conectados desde Cuba. Desafortunadamente Cuba ha tenido una pequeña regresión allí en su plan para con este virus, y las iglesias, algunas iglesias quizás, o no sé si todas, están en este momento nuevamente cerradas. Oramos por ustedes en Cuba, en la isla preciosa del Caribe, y también le damos bienvenida. Definitivamente el conocimiento que tenemos teórico, vamos a decirlo así, pero también de alguna manera de poder. Proviene de la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hablarnos con respecto a la lección del sábado sobre qué es lo que sabríamos si no existiera la Biblia? Y a diferencia, ¿qué sabemos? Porque en realidad la Biblia existe, porque si no, pues no lo sabríamos. ¿Qué tienes que hablarnos al respecto? Sí, la Biblia existe porque Dios, desde que el pecado entró a esta tierra, Dios hizo un sistema de comunicación entre la Biblia y la oración, para que pudiésemos estar ambos comunicados. Exacto. Y conocer la voluntad de Dios. Hay varias formas de tener contacto con nuestro Dios. Uno de ellos es la naturaleza. Sí, definitivamente. La naturaleza definitivamente nos demuestra que existe un creador. Ya hace algunos años yo tuve el hermoso privilegio de visitar Toronto, Canadá. Y me llevaron a las cataratas del Niágara. Y ustedes han escuchado esto un montón de veces porque yo quiero que ustedes lo vean. Y hay una de las cosas que te impresiona de ese lugar es que ellos tienen en la sección de Canadá, o del lado de Canadá, ellos tienen como un shopping center ahí pequeño. Quizás de Estados Unidos también lo tienen, pero nunca lo vi desde el lado nuestro, de Estados Unidos, lo vi desde Canadá. Y cuando te vas acercando, ellos tienen como una azotea grande afuera, que es donde uno sale desde este shopping center, y para ver, y lo tienen todo muy bien preparado. Pero cuando uno sale fuera, uno siente, y aquellos que hayan ido allí quizás puedan identificarse con lo que yo sentí, uno siente fuerza, como una pequeña vibración, y es el suelo, y es la fuerza enorme del agua, porque es inmensamente grande. Y cuando uno ve algo así que es de la naturaleza, uno inmediatamente conecta con Dios. Y de algún modo la naturaleza nos habla de Dios. Pero aparte de la naturaleza, ¿qué más tenemos? Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos dice que hay un creador. Pero no tenemos informe de la redención si no fuera por la Biblia. O sea, nosotros sabemos que ese creador es un Dios de amor porque lo vemos en los pétalos de las flores, lo vemos en la delicadeza de su obra, pero no sabemos esos temas acerca de nuestra redención. Esos temas del gran conflicto, ¿no? El hecho de que hay una lucha entre el bien y el mal. ¿Quién está del lado del bien? ¿Quién está del lado del mal? ¿Qué hizo Jesús para darnos a nosotros redención? Son cosas que no serían posible conocer así mismo sin la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser estudiada, pero estudiada profundamente. Sin embargo, existen riesgos, y eso no podemos evitarlo, de que haya personas que estudien profundamente la palabra de Dios, pero no se comuniquen con el Dios de la palabra. Y esto lo vimos cuando estuvimos estudiando en el trimestre de la Biblia, donde es muy posible que la persona tenga un conocimiento teórico indiscutible, ¿verdad? Teológico, donde en realidad haya lingüístico, y del griego y del arameo y del hebreo, y conozca texto y contexto. Eso no necesariamente lo lleva a un conocimiento del autor de la palabra. Efectivamente. Hay un detalle con la parte del domingo, y es que la Biblia para nosotros se constituye algo maravilloso. Y a mí me da la impresión de que cuando Dios quiso darle símbolos que identificaran a la Biblia, usó símbolos que no están limitados en el tiempo. Y por ejemplo, tenemos que la Biblia tiene símbolos como la luz. La luz. Ahora,
¿qué otros símbolos de ese tiempo que aparecen en la Biblia son identificados con la Biblia? El agua, el fuego, la semilla, el pan. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, ninguna de esas cosas ha pasado de moda. No. 2000 años después, 3000 años después, no va a importar cuántos años después, el agua siempre la vamos a necesitar. El agua siempre va a ser necesaria. El fuego siempre lo vamos a necesitar. La luz es algo que necesitamos siempre. Una semilla para que no importa incluso si es genéticamente modificada, sigue siendo una semilla. Y además de eso, yo sí sé que estas son cosas que nos dejan ver funciones de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué tienes que decirnos? Identificar la Biblia con la luz. La luz. A ver, por ejemplo. La luz algunos de ustedes no sé si habrán caminado algún día, cuando yo estaba en el servicio militar, por caminos muy oscuros. Es un ejemplo muy y qué bueno es tener una linterna, porque yo a veces caminaba para ir a ver a Mercy, que la tenía ya parando en la casa del entonces ministro Daniel Fontaine. Ella vivía allí, vivíamos con él allí. Y yo iba todas las madrugadas, las noches, y de madrugada regresaba para la unidad militar. Y el camino era extremadamente oscuro, gracias a Dios por la luna a veces. Yo no tenía linterna, pero en algunas ocasiones la conseguía, y con la linterna podía ver mejor el camino. La luz es importantísima para poder distinguir y para poder caminar y no tropezar. Yo me recuerdo que tú nos contaste una vez que andaba y era tormenta y estaba todo oscuro, pero en eso pudiste ver por un rayo, no sé qué cosa fue. Un rayo que cayó algo que te abajo de un aguacero. La luz es importante. Yo me recuerdo cuando yo era un niño que el ranchuelo nos íbamos al campo y a veces regresábamos de noche oscuro. Y una vez me acuerdo que no teníamos lámpara, se nos apagó la lámpara y era oscuro total. Y me dio una alegría ver las lucecitas del pueblo que estaban allá. La luz es algo que necesitamos. El pan, símbolo del alimento. ¿Quién no necesita alimento? Así mismo es. La Biblia es considerada ese alimento. Efectivamente. Ese alimento. Que nutre. Que nutre, definitivamente. Pero hay que comérsela. Sí, o sea, si usted tiene un pan allí, si no se lo come, no le nutre, no le hace nada. Usted puede tener mucha comida alrededor, si no lo usa, no le va a funcionar. También hay símbolos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho Jesús si él hubiera estado ahora en el siglo XXI? En el siglo XXI. ¿Qué símbolo hubiera usado moderno del siglo XXI para la Biblia? El GPS. Ese es un ejemplo que escuché ayer y me gustó muchísimo. Yo creo que si Jesús hubiera estado hoy día, hubiera dicho que la Biblia no solo hubiera dicho lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, sino también la Biblia es como un GPS, ¿verdad? El GPS, porque te guía. E incluso tiene esta función de que si tú te vas desviando del camino, escucha esa voz que dice recalculando, ¿verdad? Y te vuelve a guiar para que vuelvas a regresar al camino, ¿no? Y cuando llegas al lugar le dice, usted ha llegado al lugar. O sea que la Biblia definitivamente es importante, es esencial para nuestro crecimiento, y también si nosotros vamos a compartir ese conocimiento con otros, ese conocimiento tiene que estar en nosotros también. De algún modo nosotros también tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿sí o no? Seguro. Tenemos que leer las Escrituras y escudriñar las Escrituras. Ahora, hay un problema con algunos textos que usamos para decir que debemos escudriñar las Escrituras, y deberíamos quizás usar otro, pero no me digas nada, vamos a ir a la pregunta. Y luego de la pregunta vamos a responder este texto. ¿Qué les parece? Y nos vamos ya a la primera pregunta, y la pregunta dice así. En Juan 5:39 dice: ustedes escudriñan, y noten ustedes que estamos señalando en rojo aquellas cosas, aquellas palabras que son clave. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Ahora, la pregunta dice, cuando Jesús está dirigiendo a los fariseos
y menciona este texto, esta frase, ustedes escudriñan las escrituras, ¿qué en realidad les está diciendo? Sí. A, les está pidiendo que escudriñen las escrituras. B, los está elogiando porque escudriñan las escrituras. C, los está reprendiendo porque aunque escudriñan las escrituras, los rechazan a él. Ok, en lo que están respondiendo, ya veo que algunos nos están respondiendo. Quiero saludar a Alberto. Alberto, buenos días a todos. Dice Alberto, buenos días a todos y muchas bendiciones. Y también quiero saludar a Benjamín García. Benjamín, muchas bendiciones para ti también. Diosvani, muy bienvenido a nuestras transmisiones. Gracias por contactarte. José Ortiz, gracias hermano, muy bienvenido. También tenemos muy probablemente personas desde Cuba. Yo voy a intentar hoy por Cuba, ¿verdad? Ver si puedo refrescar inmediatamente Facebook y puedo ver rápidamente más comentarios desde Cuba. Ya mi tía está respondiendo desde Cuba y creo que ya ella está respondiendo. Tenemos personas respondiéndome por aquí. Muchos están respondiendo ya y yo voy a mencionar algunos nombres. Rubencito, fuiste el primero en respondernos bien esta pregunta. Rubén Senior, papá, también Sonia, que respondieron bien esa pregunta. Magdiel, quizás se llama Alquiel, respondió muy bien. Media Cero, Ana Ramos, Esther, tía Esther, bienvenida tía Esther, desde tempranito nos está saludando y no lo había mencionado. Tía Esther, muy bienvenida a nuestras transmisiones. Ruth, Obed, José Ortiz, Alberto, Mirna, Diosvanis, Maidelín, Benjamín. Hay cierta mezcla aquí porque yo sé que este texto ha sido usado, mal usado por años. Ha sido mal usado, por muchos años. Mal aplicado por años. Y yo quiero dar ya la respuesta, pero muchos de ustedes sí lo hicieron bien. Yo quiero dar ya la respuesta. La respuesta es la C. ¿Por qué no es que él les está pidiendo que escudriñen las escrituras? ¿Por qué el contexto y el sentido de este texto es la pregunta, la respuesta C? Los está reprendiendo porque escudriñan las escrituras, pero los rechazan a él. ¿Qué tienes que decirnos? Muy importante. Y Okay. ahora pongan mucha atención. Okay. El verbo en griego de escudriñar puede aceptarse en el modo indicativo, como escudriñáis o ustedes escudriñan. Okay. Y también se pudiera aceptar en modo imperativo, que quiere decir escudriñar. O sea, están mandando a escudriñar. Exacto. Se puede usar de las dos maneras. Okay. Pero cuando uno va al contexto, se da cuenta que Cristo está regañando a los fariseos. Sí, los está reprendiendo. Los está reprendiendo porque ellos sí escudriñaban las escrituras. Ajá. Ellos sí las escudriñaban. Sí. El problema es que estaban rechazando al autor de las escrituras, a Jesús. Sí, básicamente Jesús les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras. No los está mandando a escudriñar. No los está mandando a escudriñar. Independientemente de lo que el concepto general sea. Hermanos, recuerden, miren, hay muchas cosas que se repiten porque alguien las dijo. Y a veces esas personas que lo dijeron son personas que aparentemente tienen autoridad para decirlo. Son predicadores, etcétera. Pero estamos hoy hablando de la Biblia, de contexto, de texto, de griego. Estamos hablando de lo que en realidad está ahí. De lo que en realidad está ahí. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no escudriñamos las escrituras, porque tenemos otro ejemplo, hay como que por ejemplo las escrituras. El de Pablo, sí, Hechos 17 son, donde los bereanos dicen que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban las escrituras. Ese texto se puede usar. Se pueden usar textos donde nos están indicando que escudriñemos, pero no digamos que la Biblia dice lo que no dice en el contexto que no está. Y lo más triste del caso es que este texto es usado en los manuales bautismales. Alguno dirá, pero eso está en la fe de Jesús. Sí, es verdad que está en la fe de Jesús. Podría estarlo. Pero no enseña contextualmente, este texto está en un modo indicativo donde dice, ustedes escudriñan las escrituras. Yo le voy a poner un ejemplo. A ver. Le voy a poner un ejemplo. A ver.
y esto quizás sí, nos clarifica un supongamos poquito. que yo soy un psicólogo que me dedico a consejería familiar. Ok, ajá. Y entonces yo tengo una pareja, un matrimonio que tiene 2 hijos, que son amigos míos, muy amigos míos, y por eso puedo tener cierta confianza para decirle la verdad en la misma cara. Ya. Y entonces ese matrimonio se pasa el día peleando el uno con el otro, se dicen malas palabras delante de los muchachos. Entonces yo, como consejero matrimonial, le digo: ustedes estudian psicología y se pasan todo el día en los ratos libres estudiando psicología infantil para educar a vuestros hijos. Sin embargo, ustedes se pasan el día peleando delante de los muchachos y dándose golpes. En otras palabras, en esa expresión, tenemos que cortar por el tiempo. Sí. En esa expresión, tú no los estás mandando a estudiar psicología. Yo no los estoy mandando a estudiar psicología. Tú estás dando una declaración, una afirmación de que ellos estudian psicología, pero que a pesar de eso maltratan, no están aplicándola. Con su ejemplo a los O muchachos. sea, ahora volvamos al texto. Antes, Jesús le dice a los fariseos: escudriñen las ustedes escrituras. escudriñan las escrituras, ustedes escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está en ese Y contexto no es me aceptan. que lo están rechazando. En otras palabras, está diciéndole: ustedes que estudian tanto la Biblia no reconocen al autor de la Biblia que está frente a ustedes. Eso es lo que quiere el decir ese sentido específico de ese texto. Ahora, punto y aparte con esta aclaración, creo que es muy importante, creo que es interesante. Yo quiero darle saludo a Raquel Pozo, mi tío David, desde Miami, bienvenido. Rubencito dice que esta pregunta, dice que está... nos enseñó este tema en el grupo pequeño. Ya enseñaste este tema en el grupo pequeño de ellos, Sí. Rubencito. Qué bueno, qué sí, bueno, sí. qué bueno. Nixon dice: buenos días, pastores, feliz sábado. Nixon, bienvenido. Ahora, punto y aparte con esta pregunta, nos vamos a ¿cuál es el poder de la palabra de Dios? ¿Cuál es ese poder? Sí. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento, Sí. la palabra, el verbo que se usa es bará. Bará. Y bará tiene un significado muy importante. Okay. Y es que se refiere a una creación sin sustancia que le anteceda. En otras palabras, de la nada. De la nada. Sí, O porque sea, ese verbo dice: crear no es formar, no es como el hombre y la mujer que crean un hijo, pero ahí hay sustancias que se mezclan, hay un óvulo que se fecundó, Ajá. hay un útero, hay sustancias, hay materia preexistente. ya. Sí, pero no, este verbo bará Es una maravilla, es porque es a mí crear me sin encanta preexistente. cocinar. Y ustedes pueden darse cuenta de eso, ¿verdad? Porque Sí. es que me gusta comer y cocinar. Me encanta cocinar. Pero imagínense que yo quiera hacer un congrí sin frijoles, ¿no? Hay quienes se lo inventan de alguna manera. Yo una vez probé congrí sin arroz. Sin arroz. Sí, usaban los pedacitos de espagueti. De espagueti muy finitos, Muy finitos, ¿no? Sí hay inventos, pero algo tiene que haber. Tiene que haber algo. Sí, sí. Pero de la Imagínense nada, que de la nada, del aire, yo diga, pues, haya con gris ahí, sale el sin congrí. arroz y sin frijoles. Esa es la palabra bará. Esa es la palabra bará. Esa es la palabra bará. Y de hecho, vamos a la pregunta. Yo creo que esta pregunta ya la hemos. Ya creo que se la dijimos a ustedes. Y en lo que la pregunta está en el aire, quiero saludar a Diosvani. Dice: lo que plantean nuestros señores es serio, es una enseñanza muy espiritual. No solamente debemos estudiar y hacernos sabios en la palabra de Dios y los sabios en el alma, donde está la verdadera salvación, la santidad y el tendón, y el entendimiento del evangelio de la vida, de la verdad y de nuestra salvación. No solo leer, sino también practicar. De hecho, Diosvani es totalmente de acuerdo. Tía Esther y Reina también me dice que Antonio está allí. Gracias. Gracias por dejarnos saber. Bienvenido, Antonio.
a esta transmisión. Y ya nos están respondiendo. ¿Qué les parece? Y ya tenemos la primera inmediatamente. Rubencito, Mirna, Esther y Reina, Obed, Sonia, Rubén, Alberto, Mary Acero, Miladis desde Cuba. Pero no hemos hecho la pregunta. La pregunta está en el aire, por eso ya la están respondiendo. La única actividad que solo Dios puede realizar: crear de la nada, formar con materia que ya existe o hacer con materia que existe. ¿Qué ustedes creen que sea? Todos me están respondiendo. Creo que esta pregunta la entendieron bien. Maidelín, Ana, Magdiel o Malquiel, Benjamín, mi tío David, Mary, Acero, Alberto, en fin, todos están respondiendo muy bien. Diosvanis, Ana, todos están respondiendo bien. El único que puede hacer, Nixon también, gracias por responder. José Ortiz, gracias por responder. El único que puede hacer desde la nada es ¿quién? Es nuestro Dios, es la palabra Bará. Hay beneficios que nosotros podemos tener de primera mano cuando estudiamos la Biblia. ¿Cuáles son esos beneficios? Imagínese usted, al estudiar la Biblia, usted está conectándose con Dios. Ya se puede imaginar todos los beneficios que usted va a tener. Usted va a recibir aliento. Usted va a recibir, va a encontrar la salvación de su alma. Exacto. Usted se va a poder sobreedificar. Definitivamente. Sí, usted podrá llegar a la santificación, a entrar en el camino de la santificación. Es que ese beneficio tiene que ver con el poder, ¿sí o no? Sí, ¿cómo que no? Porque usted va a recibir el poder de Dios. Porque hay poder en la palabra. Por supuesto. Ahora, no olvidemos que dijimos, nos pasamos todo un trimestre hablando de esto, de que la palabra de Dios no es básicamente un libro contenido. La palabra de Dios es viva. Es viva. Porque de acuerdo a Juan capítulo 1, la palabra de Dios, que es el verbo, y luego cuando se extiende en el versículo 14, es Jesucristo, es el creador. Él es la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es viva porque es una persona. Es una persona. Obviamente su contenido, su intención está en lenguaje humano. Perfecto. Y ese lenguaje humano lo tenemos en un libro, que es la Biblia. Un libro que puede estar dentro de un celular. Puede estar en un iPad, puede estar en un celular, puede estar en un libro. En la pared. Sí, y obviamente no estamos aquí hablando del medio, precisamente el medio es lo que muchas personas piensan que es el objetivo, que es el final. Hay personas que agarran una Biblia de papel o lo que sea y la ponen en la mesita de noche, en la almohada, y piensan que eso ya tiene, que ya ella tiene poder que emana de ella. Si yo no abro la Biblia y si yo no estudio la Biblia, ese beneficio de la Biblia no llega a mí. Pero cuando yo abro la Biblia y dejo que ese poder que está detrás de ese mensaje entre en mi vida, sucede algo maravilloso. No lo digas porque va a la pregunta. Y nos vamos ya a la pregunta siguiente. Y en lo que la pregunta está en el aire, yo quiero que saludemos inmediatamente a Yolani. Yolani, gracias por contestar. Raquel Pozo, bienvenida, gracias por contestar. Diosvanis también comentándonos. Me alegra y me gusta mucho eso, Diosvanis, que te mantienes comentando, no solo respondiendo. Invitamos a los otros para que también lo hagan, escriban. Si tienen habilidad para escribir rápido en su celular, pueden hacerlo al número que está en pantalla. Uno de los más importantes beneficios de estudiar la palabra de Dios es A. Aprender historia bíblica. B. Nos transforma a la imagen de Dios. C. Nos sirve como libro de texto para estudiar teología. Y yo creo que todas son correctas. Todas son correctas. pero es pero está en rojo más importante. Pusimos en rojo el más importante. Ahora yo quiero decir, vamos a ponerle las personas de Cuba. De Cuba nos está escribiendo Maidi y nos está respondiendo bien Maidi. Y también el 4034 desde Cuba nos está respondiendo. Carly, respondiste muy bien también esta pregunta. Y como pueden ver, es mucho lo que está entrando. Miladis también desde Cuba. Y ahora desde aquí
También nos están entrando Obed, Damaris, Alberto, Ruth, Ana, tía Esther, Rubén, Rubencito, Mary, Sonia, y la mayoría, yo creo que todos nos están contestando bien. Kirenia, bienvenida Kirenia, Maidelín, Benjamín, mi tío David, Yolani, José Ortiz. Déjame ver porque me está entrando mensaje hasta por el regular, ¿no? Yaisele, me está entrando mensaje por el teléfono mío personal, por todos lados. Yo creo que esta respuesta es fácil y entendida. La respuesta es ¿cuál? Nos transforma la imagen de Dios. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que acabamos de decir que Dios tiene el poder Bará, ¿verdad? El poder Bará. Dios creando algo desde la nada. Y yo puse una notita allí. Cuando nuestro corazón está vacío y desordenado, Dios crea de la nada la paz, el amor, la paciencia, la transformación que solo Él puede hacer. Recuerden que el universo, la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, pero es que eso sucede contigo y conmigo, mi hermano, que me estás escuchando. Puede ser que nos encuentre, la Biblia nos encuentre desordenados, vacíos. Es cierto. Y ese poder que inspiró ese libro, la palabra de Dios viviente, que es el verbo, que es Jesús, entra y transforma. Transforma. Eso es Bará. Eso es Bará. Porque lo que es desordenado y vacío. Tomar el corazón de carne de piedra y convertirlo en carne. Ajá. Eso es Bará. Ahora, cuando yo estoy llevándole el mensaje a alguien, ya sea a través de mi ejemplo, a través de mi vida, a través de mis palabras, porque recuerden que el contexto de esta lección, y siempre enfatizamos contexto, tenemos que aplicar esto al contexto de esta lección. El contexto de esta lección es la evangelización, el llevarle a otros el evangelio, y se puede llevar de muchísimas maneras, pero cuando estamos llevándole a otros el evangelio, no olvidemos llevarles junto con nosotros, junto con nuestro ejemplo, el estudio de la Biblia. Amén. No es el hecho de que yo le diga a alguien que hay que estudiar la Biblia. Yo creo que es preferible que esa persona me vea estudiando la Biblia. Es mucho mejor. Y cuando me ve estudiando la Biblia, dice, bueno, pero ¿qué cosa es eso? ¿Verdad? Y esa persona reciba también ese beneficio, porque a través de ese poder, esa persona también puede ser transformada. Nos vamos inmediatamente a la aplicación de la Biblia. ¿Qué tienes que decirnos con esta lección que tiene que ver con la aplicar la Biblia? Porque una cosa es teoría y otra cosa es práctica. ¿Qué tienes que decirnos? La Biblia tiene muchísimas promesas. Tiene más de 3,000 promesas, se han contado en la palabra de Dios. Cada una de esas promesas proviene de Dios. Dios es poderoso para hacer realidad sus promesas. Y sus promesas no siempre se cumplen, porque cuando no se cumplen es porque algunas de ellas son condicionales. Las promesas de Dios son compromisos que Dios hace a sus hijos, y nosotros debemos entenderlo de esa manera, y que Dios nunca nos va a fallar. Exacto. Ahora, y son condicionales. Esas promesas en realidad están basadas en la aplicación. Seguro. De lo que yo estoy leyendo. ¿No es verdad? Perfecto. Si, por ejemplo, si yo quiero evitar ir a la cárcel, yo debiera seguir la orientación que dice no hurtarás. Perfecto. O no matarás. O no matarás. ¿Verdad? Porque si yo hurto y mato, aunque yo lo lea en la Biblia, que dice no hurtarás, no matarás, yo lo estoy leyendo en la Biblia, pero si yo no lo aplico, las bendiciones de protección que Dios me da no se aplican. No se aplican. Porque la consecuencia de no aplicar la Biblia es precisamente lo contrario a las promesas que Él me ha hecho. No sé si me entienden la idea. Sí, perfecto. Bien, yo quiero poner aquí inmediatamente una idea que Diosvanis nos dejó en su comentario. Yo creo que es interesante esta idea y tiene que ver con el poder transformador, y dice así: es asombroso, una vez que nos acercamos a la palabra de Dios, a nuestro Creador, y nos devolvemos a nuestro Creador, nos transformamos internamente. Dice él, y esto fue lo que me llamó la atención: químicamente
espiritualmente, algo inexplicable, ni siquiera, o sea, en otras palabras, hay algo que sucede en ti, tú no lo explicas. Bueno, la única explicación es que es un milagro. Es un milagro. Y como es un milagro, no tiene explicación humana. No tiene. Pero el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder Bará, creador de la nada, está cuando aplicamos y estudiamos la Biblia. Yo quiero saludar a Tata Mosqueda. Tata, bienvenida a nuestras transmisiones. Bienvenida. Que yo sé que estás viéndonos en vivo y eres una persona que te invitó Magdalena. Así que muy bienvenida Magdalena también, bienvenida también, y también Tata Mosqueda. Bien, vamos a la siguiente pregunta y dice así: las promesas de Dios son generalmente condicionales, o sea, hay condiciones que tienen que cumplirse para que la promesa se cumpla. B, incondicionales, o sea, no importa lo que sea, lo que hagas, aplique o no aplique en mi vida, aún así la promesa se va a cumplir. O C, individuales, o sea, no es para el grupo, sino para cada cual. Para mí solo. ¿Qué ustedes creen que sea la respuesta? Y en lo que están dándome la respuesta, ya empezó Yaiselé, yo creo que entró de primera. Sí, entró primera Yaiselé de inmediato. Yo quiero saludar a Aridia Mejías, que está con nosotros desde Facebook. Aridia, Lilibet Stout está con nosotros. Gracias, hermana. Bienvenida. Kipsaín, estás con nosotros. Muy buenos días. Dice Kipsaín que quisiera que oraran por ellos, así que oremos por ellos. Ya están entrando las respuestas, no tenemos mucho tiempo desafortunadamente. Desde Cuba, Miladis ya nos contestó, también Maidi, y nos contestó el 4034 y Carly. Y yo quiero pues ir inmediatamente y yo sé que lo que ustedes están contestando, mis hermanos, es lo que más popularmente se ha escuchado. Porque nos encanta el amor incondicional. Nos encanta. Ahora, yo quiero decirles algo, y esto es una cosa que tenemos que aclarar bien. No estamos diciendo el amor de Dios. Ese sí es incondicional. Porque si dijéramos el amor de Dios, sí, eso sí es incondicional. La pregunta no es el amor de Dios. No, es las promesas. La pregunta es las promesas de Dios. Y vamos inmediatamente a la respuesta, y junto con la respuesta una explicación. Sí, la respuesta es condicionales. Ok. Ejemplo 1 que le puse. O le pusimos. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa es la condición. Esa es la condición. ¿Consecuencia? Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estoy en un día caluroso, hay mucho sol, me está quemando. Yo necesito irme al abrigo del Altísimo. Yo necesito sombra. Pedirle al Altísimo que me cubra. Sí, si me quedo afuera, yo necesito recibir la invitación del Altísimo de ir a Él. Efectivamente. Esa es una condición. Esa es una condición. Porque si yo rechazo su invitación de ir a Él, no esperes que vas a habitar. No puedo esperar estar bajo la sombra del Omnipotente. Efectivamente. ¿Entienden la idea? Y no es un asunto de que Él me está castigando. No es un castigo. No, es una consecuencia. Es una consecuencia, y por eso se llaman a estas promesas condicionales. Tenemos otro ejemplo. El ejemplo número 2. Ok, ¿cuál es? Que para terminar con esta idea, está en el mismo capítulo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, porque has puesto a Jehová, porque lo has puesto. Ahora viene la consecuencia: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Por el Facebook yo veo a cada rato la gente lanzando promesas. No te preocupes, no te va a pasar nada. Ya. Lanzando promesas, pero se nos olvidan que son condicionales. Las condiciones de esas promesas. Yo quiero inmediatamente pedirle oración. Hay un número acá, 2871. Me gustaría pues quizás tener el nombre. Termina en 2871 y dice así: hermano, buenos días. Pido una oración para toda mi familia, que Dios nos mantenga
con salud, así que estaremos orando por ti. Sandy Ramos, bienvenido. Nixon, Raquel, una vez más, y la mayoría contestó bien. Damaris, Yolani, Sonia, Benjamín, Ana Ramos, Maidelín, Dani, mi sobrino, también estuvo contestando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia? ¿Nos quedamos con ella? ¿O nos vamos a llevarla a otros? Por supuesto, no. Por supuesto. Sí. Pero hay algo que siempre vamos a recalcar. Ok. Dice la nota del folleto. Ok. Quiero ser fiel a la nota del folleto porque lo dice todo ahí. Sí, está Tan ahí. pronto Está claro. cuando uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús, la verdad salvadora y santificadora. Dice aquí, no puede permanecer encerrada en el corazón. No puede. Y esa, de hecho, esa ilustración ya la usamos cuando dice una ciudad asentada sobre un monte. ¿Se acuerdan? No puede. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Seguro. No puede esconderse. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido, así que tenemos que ir a la última pregunta. José Ramírez, ya tengo tu nombre. Vamos a estar orando por ti y tu familia. Nos está pidiendo oración por su salud. Y Raquel Pozo, aquí estamos para eso. Dice ella, oh, ¿verdad que sí? No era el amor, son las promesas. Sí. Magdalena dice, pide oración para 2 personas necesitadas, Gary y Bristol. Estaremos anotando esos nombres y de algún modo estaremos pasándole esta información a nuestro equipo de trabajo de la iglesia para que mantengamos a estas personas en oración. La última pregunta, porque el tiempo se nos ha ido. Sí. Compartir la palabra de Dios es A, parte de la causa para acercarnos a Jesús, o sea, una causa de acercamiento a Jesús. B, una consecuencia inevitable porque ya nos hemos acercado a Jesús. O C, un acto humano requerido para acercarnos a Jesús. Está interesante la pregunta, pero no hay trampa, está clara. Hay trampa, hay una principal. Vayan a lo que hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver, Yaisele ya entró con su primera respuesta y de hecho la contestó muy bien. Rubencito de inmediato, Diosvanis, Mirna, Rubén, Sonia, Obed, ya David, dice David, mi tío, que hice trampa sin que no hicimos trampa, mi tío. No, aquí no hay Sandy, Mary, Ruth. Ya van entrando las respuestas. Creo que esto lo hemos hablado. Alberto, gracias por participar. Yo quiero darle las gracias a todos los que han estado participando desde aquí, desde Cuba. El tiempo se nos ha ido, así que ya tenemos que responder, ya tenemos que terminar. Esta es la última pregunta. ¿Es una qué? Es una consecuencia inevitable porque ya nos acercamos a Jesús. Ya nos acercamos a Jesús. Estudiar la Biblia y orar son los 2 únicos requisitos que sí son causa. Sí. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia y la oración es la causa principal para que yo me contacte, me conecte con Jesús. Una vez conectado con Jesús, viene la consecuencia, que es testificar. O sea que testificar no es un tercer paso. No. Se ha escuchado mucho orar, estudiar la Biblia y testificar. No, testificar es la consecuencia de los 2 primeros. De hecho, es la primera consecuencia. Porque si entras en una relación con Jesús, ya la misma nota de la lección lo está diciendo. No puedes ocultar el hecho de que te has relacionado con Jesús. Kirenia, Yolani, Benjamín, Maidelín, Damaris, Nixon, mi tío David y tantos otros. Muchas gracias desde Cuba y muchas gracias desde aquí por su conexión. Yo quiero dejarles esta mañana la idea de que la palabra de Dios no es solamente el hecho de este libro escrito. Este libro escrito contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada, porque es la espada del Dios vivo. Es el mismo Jesús, es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. nosotros. Tiene el poder vará.
el poder de crear desde la nada, el poder de organizar nuestra vida, nuestro corazón. Así que cuando abrimos ese superlibro, como hay unos dibujos animados de los niños que dicen el superlibro, cuando abrimos ese superlibro, ese contenido que está allí es vivo. Cuando yo lo recibo, tiene poder. Hay poder porque lo estoy aplicando, porque lo estoy leyendo. Y cuando yo lo aplico y lo leo, el resultado inevitable es compartirlo. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nos veremos a través de este medio el próximo sábado a las 10 de la mañana una vez más. Que Dios me los bendiga. Amén. Y hasta el próximo sábado.